Y si cada tweet, cada me gusta, cada comentario que dejamos en Internet pintara un retrato de quiénes somos, un retrato tan preciso que pudiera definir nuestros intereses, incluso antes que nosotros mismos. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante, en un intento de poner orden en el caos de las redes sociales. Tenemos delante un documento de investigación de Cloud, una empresa que se dedicó precisamente a eso, a medir la influencia y los intereses online. El documento se titula Cloud Topics para modelar los intereses y la experiencia de los usuarios en las redes sociales. Y vamos a desgranar cómo intentaron, nada menos, que crear un mapa de todo el conocimiento humano compartido en la red. Un mapa que, como veremos, no es solo un ejercicio académico, ¿eh? Es la base de los sistemas que deciden qué contenido vemos, qué publicidad nos llega y, en última instancia, cómo nos categoriza el mundo digital. Y esto nos obliga a preguntar, ¿es un mapa fiel a la realidad o es una versión simplificada y quizá sesgada de ella? Claro, es que esa es la madre del cordero. Empecemos por el principio, porque el problema que el documento intenta resolver es sinceramente abrumador. Todo el texto que generamos online, miles de millones de mensajes, es un torrente de datos sin estructura. ¿Cómo conviertes eso en algo útil? El ejemplo que usan es perfecto. El perfil de Andrew Ng, un experto mundial en inteligencia artificial. El sistema tiene que saber que IA e inteligencia artificial son lo mismo. Pero es que va mucho más allá. Si él comparte una noticia sobre propaganda terrorista, como se ve en una de las imágenes, para informar o criticarla, el sistema no puede cometer el error garrafal de etiquetarlo a él como interesado en el terrorismo. La precisión aquí no es un lujo, es una necesidad absoluta. Hombre, la complejidad técnica está ahí, eso por supuesto. Pero es crucial entender el matiz que el documento presenta de una forma muy aséptica. Este desafío no es puramente técnico, es fundamentalmente comercial. Aunque se hable de modelar intereses, el objetivo final es perfilar usuarios para distintas aplicaciones. Recomendación de contenido, segmentación publicitaria. Identificación de expertos también. Exacto. Cuando se preocupan tanto por no asignar etiquetas negativas como propaganda terrorista, no es solo por un afán de rigor científico. ¿A qué te refieres? Me refiero a que es una decisión de negocio para evitar problemas legales y de relaciones públicas a una escala masiva. No olvidemos que aplicaron este sistema a más de 780 millones de perfiles. Un error porcentual mínimo ahí significa millones de personas mal clasificadas, con las consecuencias que eso conlleva, claro. O sea que la precisión de la que hablan no es tanto una búsqueda de la verdad, sino una forma de evitar demandas. Eso cambia bastante la perspectiva. Y esa mentalidad de negocio primero se ve también en las reglas que crearon para organizar los temas. El documento las presenta como la clave de su sistema, unas mejores prácticas. Vamos a ver si son tan robustas como afirman. Veámoslo. ¿Cuál es la primera? La primera es que los intereses deben ser significativos. Ponen un ejemplo muy gráfico. El sistema debe incluir geometría, pero no rectángulos. Argumentan que nadie en su sano juicio diría «soy un experto en rectángulos». A mí esto me parece que demuestra una comprensión muy humana de lo que es un interés real. Es un buen filtro, sí, pero la pregunta inmediata es ¿quién define qué es significativo? Y ahí está la clave. El documento menciona de pasada que un equipo de curadores humanos toma estas decisiones. Así que, de repente, tenemos un grupo reducido de personas, probablemente con una visión del mundo muy particular de Silicon Valley, definiendo el universo de intereses humanos que el sistema considera válidos. ¿Qué aficiones, qué subculturas, qué conocimientos de nicho se quedan fuera de ese mapa porque a esos curadores no les parecieron significativos? Es un riesgo, sí, pero intentan equilibrarlo con otros criterios. Por ejemplo, la legibilidad humana. Los temas deben ser comprensibles para una persona normal, no códigos arcanos. La idea es que la plataforma pueda mostrarte las etiquetas que te ha asignado y que tú las entiendas. Una cierta transparencia, ¿no? Eso es. Y sobre todo, la estructura es jerárquica. Esto me parece muy potente. Si el sistema detecta que te interesan los Chicago Cubs, puede inferir que también te interesa el béisbol. Te permite conectar ideas y enriquecer un perfil a partir de datos muy específicos. La jerarquía es útil, sin duda. Es una forma eficiente de organizar la información. Pero volvemos al problema de la escala y la simplificación. El propio documento admite que el sistema tiene que ser lo suficientemente pequeño para facilitar el mantenimiento. ¿Y en qué se traduce eso? En unos 8.000 temas. Exacto.
Es una concesión a la practicidad, pero implica una renuncia a capturar la inmensa y desordenada diversidad del conocimiento humano. Es un modelo, una versión simplificada por necesidad. Pero 8.000 temas sigue siendo una cantidad considerable, ¿no crees? Depende de con qué lo compares. Si lo comparas con la totalidad del conocimiento humano, es minúsculo. Y sobre la legibilidad y la transparencia que mencionabas, hay que fijarse en una regla que ellos mismos establecen: excluir temas ilegales u ofensivos. Uf, Esto es un campo de minas. ¿Ofensivo para quién? ¿Según qué criterio cultural, político o social? Este proceso de curación es, por definición, una forma de censura editorial. Tiene un sesgo inevitable, aunque se haga con la mejor de las intenciones. entiendo. De hecho, para defender su enfoque, dedican una parte importante a compararse con las alternativas, argumentando por qué las demás se quedan cortas. Por ejemplo, las ontologías formales como OpenSig. Dicen que son demasiado académicas, demasiado complejas. El ejemplo que dan es buenísimo. Un juego se define como un tipo de cosa temporalmente similar a la materia. Absurdo, desde luego, eso es inmanejable. Luego están las grandes bases de conocimiento como Wikipedia o Dipedia, que son gigantescas, pero están llenas de entidades que no son intereses de una persona. Y la comparación más directa es con las plataformas de anuncios de Google y Twitter. Las critican por ser demasiado superficiales, con categorías genéricas como diversión y curiosidades. Así que, según ellos, Cloud Topics encontró el punto justo. Ni muy académico, ni demasiado vasto, ni muy superficial. La solución, ricitos de oro. Y aquí es donde la ironía es profunda. No es que Cloud sea mejor en un sentido absoluto, sino que está mejor adaptado a su propósito comercial, que es un perfilado de usuarios mucho más granular y potente que el de sus competidores. Es fascinante cómo critican a Google y Twitter por ser herramientas para anunciantes, cuando ellos mismos han construido una herramienta de perfilado masivo. Claro. Pero lo más revelador está en los detalles. Si miramos la tabla 5 del documento, vemos los límites de su supuesta superioridad. Cloud excluye conscientemente temas como ropa de playa para mujer. Vaya. ¿Y por qué excluirían algo así? Parece un interés perfectamente normal y muy comercializable, además. Exacto. Pero en su mapa del conocimiento no tiene cabida. Es una decisión editorial que nos dice mucho. Quizás lo consideraron demasiado comercial y querían mantener una apariencia más seria, o quizás simplemente no encajaba en su estructura jerárquica. Sea cual sea el motivo, revela el sesgo y los límites de su mapa universal. No es un reflejo de la realidad, es una construcción con sus propias reglas y exclusiones. Entiendo. Esas decisiones editoriales son la clave, y para entenderlas supongo que hay que mirar cómo está construido el mapa por dentro. El documento habla de un proceso de curación masivo, ¿verdad? Masivo es la palabra, sí. Cuentan que empezaron con 140.000 temas extraídos de Freebase y a través de un proceso de selección manual y automático, lo refinaron hasta quedarse con esos 8.000. Eliminaron temas que no eran suficientemente populares o que no resultaban intuitivos. El esfuerzo editorial tuvo que ser enorme, un esfuerzo que, de nuevo, introduce un sesgo sistémico. Fíjate en esa frase, eliminaron temas que no eran suficientemente populares. Esto crea un círculo vicioso. El sistema identifica y clasifica lo que ya es popular, lo refuerza al convertirlo en una etiqueta oficial y a su vez margina o directamente elimina los temas de nicho, que nunca alcanzarán esa masa crítica para ser considerados válidos. Es un sistema que, por diseño, favorece lo mainstream y la cultura de masas. Es un reflejo de la tiranía de la popularidad. A pesar de ese sesgo, la estructura interna que describen es muy potente. Cada tema tiene un Topic ID único, una etiqueta legible y, muy importante, enlaces a bases de datos como Wikidata. Esto lo hace muy extensible y permite tareas de procesamiento de lenguaje natural mucho más complejas. Además, las relaciones son flexibles. Una categoría padre, como filosofía, puede tener como hijos tanto una subcategoría, ética, como una entidad concreta, Friedrich Nietzsche. Es una estructura muy rica. Rica, sí, pero construida sobre una premisa fundamental que es, como mínimo, problemática: la idea de universalidad. El documento asume que el concepto codificado en un Topic ID es universal y no depende del idioma o la región. Citan como un gran logro que su sistema es multilingüe y soporta árabe, inglés, francés, alemán y español. Claro, eso es muy avanzado. Pero parémonos a pensar un segundo. ¿Significa realmente lo mismo el tema feminismo, que es uno de los que incluyen, en Estados Unidos, en España o en Arabia Saudí? Claro,
es que no es lo mismo el feminismo que se debate en un campus de California, el que se manifiesta en Madrid o el que lucha por derechos básicos en Riad. El sistema trata todo eso como una sola cosa. Exactamente. El concepto está cargado de connotaciones culturales, históricas y políticas radicalmente diferentes en cada lugar. El sistema de cloud aplana todos estos matices cruciales en un único identificador. Es una visión del mundo muy centralizada, muy de Silicon Valley, que exporta sus categorías al resto del planeta y asume que significan lo mismo en todas partes. Es una forma de imperialismo, de datos, si quieres. Vaya, eso es clave. Y para ver si funciona en la práctica, el documento presenta varios estudios de caso, con imágenes de perfiles reales. Son su prueba de concepto. Y a primera vista parecen demostrar que el sistema es bastante eficaz. Muestran el perfil de Andrew Ng y el sistema identifica correctamente tanto su campo general, ciencia de la computación, como su experiencia específica en Apache Spark. Sí, es un retrato preciso. Muy preciso, sí. Preciso en la superficie. Pero fíjate en lo que no dice. Un perfil de cloud es una lista de sustantivos, de etiquetas. No captura la opinión, la postura o el sentimiento de una persona sobre esos temas. El perfil de la entonces senadora Kamala Harris, que también muestran, dice política o California, pero no nos dice si está a favor o en contra de una ley concreta, o cuál es su visión para el Estado. Es como describir a un chef listando los ingredientes que usa, pero sin decir nada de sus recetas o su estilo. Justo. Simplifica personas complejas en una colección de palabras clave. Es verdad. Te dice en qué piensas, pero no qué piensas sobre ello. Es una foto muy plana de una persona. Pero lo que más me llama la atención es el perfil de una de las autoras, Sarah Ellinger. Hay un detalle que parece pequeño, pero que creo que revela mucho. ¿Te refieres a lo de crianza? Exacto. El sistema modela automáticamente su experiencia profesional con etiquetas como cloud o data analysis, pero ella manualmente añade un interés personal, crianza. Esa combinación de lo automático y lo manual parece a priori un buen equilibrio. Da al usuario cierto control para completar su propio retrato. Para mí, ese ejemplo es la revelación más importante de las limitaciones de todo el sistema. El hecho de que tuviera que añadir crianza a mano es tremendamente significativo. Sugiere que el modelo algorítmico es muy bueno identificando nuestros intereses profesionales, públicos. Los que son fáciles de etiquetar. Eso es, los que se expresan con una jerga específica, pero es mucho peor capturando los aspectos más personales, privados o emocionales de nuestra vida. Quizás es que el lenguaje del trabajo es mucho más estandarizado y fácil de clasificar que el lenguaje de la vida personal, que es más caótico, más emocional, más sutil. Justo. El lenguaje que usamos para hablar de la crianza de nuestros hijos, de nuestros miedos o de nuestras pasiones es demasiado variado, demasiado humano, para que un modelo basado en popularidad y palabras clave pueda capturarlo eficazmente. Ese pequeño detalle muestra la brecha inmensa entre nuestro yo profesional público, fácilmente etiquetable, y nuestro yo personal privado, y el algoritmo solo ve bien al primero. Entonces, ¿qué significa todo esto? Por un lado, hemos analizado un sistema, Cloud Topics, que es un intento realmente impresionante de poner orden en el caos de la conversación digital. Es un mapa curado, jerárquico y multilingüe de los intereses humanos, diseñado para crear etiquetas más significativas y, más útiles. Pero por otro lado, es un sistema con sesgos inherentes e inevitables. Está curado por un grupo pequeño con una visión particular. Simplifica identidades complejas en meras etiquetas. Aplana los matices culturales en conceptos supuestamente universales y da prioridad a lo popular sobre lo específico. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. A medida que estos sistemas mejoran su capacidad para definirnos, ¿están simplemente reflejando quiénes somos o empiezan a moldear en quién nos convertimos al filtrar el mundo a través de su propio modelo simplificado de nuestra identidad? Y aquí dejamos una última reflexión. El documento menciona explícitamente que el sistema evita contenido ilegal u ofensivo, pero en un mundo donde el discurso está cada vez más polarizado, ¿qué ocurre cuando la creencia política fundamental de un grupo es considerada ofensiva por los curadores del sistema? ¿Quién tiene el poder de trazar esa línea? ¿Y cuáles son las consecuencias de ser borrado digitalmente de este mapa de temas válidos? Una pregunta que, lejos de ser teórica, define cada vez más nuestra realidad digital. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.